Bienvenidos a un nuevo episodio de Paso a Paso, el espacio donde conocemos las historias, aprendizajes y decisiones que han llevado a personas extraordinarias a construir el camino que hoy recorren. Antes de comenzar, quiero agradecer a las marcas que han confiado en este proyecto y al Hotel Crown Plaza por abrirnos las puertas y hacer posible este encuentro. Hoy tengo el gusto de recibir a Román Ejía, un artista visual lagunero cuya trayectoria es ejemplo de pasión, constancia y valentía para seguir su vocación. Su trabajo lo ha llevado a obtener importantes reconocimientos y a compartir sus obras dentro y fuera de México. Pero más allá de los logros, hoy queremos conocer la historia detrás de la persona, los retos que enfrentó, los pasos que lo llevaron hasta aquí. Román, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Monse. No, gracias a ti por la invitación. Es un gusto, Román, y pues ahora sí que vamos a aprovecharte. Y como primera pregunta, que es ha sido el inicio con todos nuestros invitados, ¿cuál fue ese primer paso que te llevó hasta aquí? Ah, caray. Sí es complicado encontrar el primero porque la verdad es que son muchos. Ok. ¿No? Pues, pero yo creo que cuando estaba chico, a mí me pasaba algo. Yo era un niño muy sensible. Okay. O sea, de hecho muy llorón. Okay. Desde que nací, era muy llorón. Y voy a decir algo que suena muy cursi, pero para mí es muy real. Y es que yo siento que dejé de llorar cuando encontré el arte. Wow. O sea, más o menos como a los 9, 10 años. Pero ya lo veo o sea, porque todas esas cosas, la vida en general se ve en perspectiva. Es cuando está sucediendo no sabes qué está pasando. Claro. Ya hasta cuando va pasando el tiempo y dices, con razón pasó esto. Esto era por esto, esto era por esto. Empiezas a entender el por qué pasan las cosas. Y esto lo digo del llanto. Y es que a final de cuentas, el llanto no solamente es de dolor, es emoción. ¿No? O sea, algo te emociona mucho y no sabes cómo canalizarlo y terminas llorando, ¿no? Puedes llorar de felicidad, puedes llorar de muchas maneras. Y el arte, al final de cuentas, es otra manera de llorar. Porque al final de cuentas, el arte, ¿qué es sino una manera en la que uno proyecta, canaliza sus emociones, sus pensamientos, sus sueños, sus ideas? Es un desahogo. El arte es un desahogo. Entonces, cuando tú encuentras una manera, hay muchas herramientas, ¿no? Para canalizar las emociones. Pero el arte para mí, la pintura, el dibujo, fue la manera en la que yo encontré desde muy pequeño un vehículo para canalizar mis emociones, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese lugar, no es solamente un gusto, es una necesidad. O sea, yo sí no creo que yo haya elegido ser artista. O sea, es algo que necesitaba hacerlo. No es como que quiero ser artista, o sea, como quiero vestirme o quiero vestirme de negro. No, o sea, no es nada más una decisión así. Es una decisión que a veces está hecha desde un lugar donde no puedes hacer otra cosa. Okay. O sea, esto es lo que soy. No es lo que necesito. Es lo que soy. O sea, a final de cuentas, ser artista es una manera de estar en el mundo. O sea, no solamente es dibujar. Es una manera de entender el mundo, de percibir tu entorno, de asimilarlo, de compartirlo, ¿no? A través de tu trabajo. Entonces, o sea, yo no lo siento. Sí, obviamente fue una vocación, o sea, es un llamado interior. Es algo que tienes que, o sea, no te puedes hacer tonto cuando es algo tan fuerte. Y simplemente, pues, obedeces y vas y lo empiezas a hacer, ¿no? A mí me pasó que cuando, pues sí, es algo que hacía desde niño, adolescente. Y ya cuando empiezo a ver qué voy a estudiar, pues aquí en Torreón no había escuela de artes plásticas. Okay. Entonces dije, bueno, me voy de Torreón, no me voy. O sea, yo sí quería dedicarme al arte. Pero como no había escuela, entonces dije, bueno, pues algo que se le asimile o tal. Y una cosa que a mí, que algo que a mí me gustaba mucho es la parte del entenderte a ti, resolverte a ti, pues es algo que es parte del arte.
y entender al otro. Entonces mi primera opción fue psicología, porque también yo lo entendía, yo lo veía como una forma de creación. O sea, yo sí creo que la terapia, aunque parezca que no, sí tiene una parte creativa. Claro. ¿No? Porque a final de cuentas, ¿qué más creativo que el ser? ¿No? O sea, que transformarte a ti mismo. O sea, si hay una obra de arte que vale la pena hacer es tu propia vida, ¿no? Claro. A ti mismo, o sea, trabajar en ti. Entonces, pero me salí, dije, no soy psicólogo, y luego metí a diseño gráfico, y luego me salí, luego entré a comunicación y me salí, luego entré a arquitectura. Toda mi familia son arquitectos, mis hermanos son arquitectos. Okay. Pero también me encanta la arquitectura. Y de hecho todas las carreras en las que entré me gustaban mucho. Pero no era yo. No había algo que no me terminaba de hacer clic. Wow. Y en esa época que estuve entrando y saliendo de universidades, yo ya tenía como 21 años. Y parecía como que estaba muy desubicado y tal. Y cuando entro a un taller de grabado, que fue el Chanate, entro... Y ya estaba lleno de artistas, yo el más chico, ya estaba lleno de gente pues más grande, ya había fotógrafos, escultores, escritores, había un montón de gente creativa. Dije, no manches, es como de repente sentir que no encajas en el mundo y sentir que no perteneces a ningún lado, y era muy, muy frustrante, y más en la época de la adolescencia, sí, fue muy doloroso. Fue muy doloroso el sentir de, pues, no, es que no... Y el ver que tus hermanos sí se iban encaminando. Sí, claro, y que todo el mundo tenía pues círculos, amigos y tal, y no sentir que encajabas en ningún lado era fuerte. Y de repente llegar, digo, me tardé un poquito, ya tenía 21 años, y de repente decir, esta gente es como yo. Tiene las mismas inquietudes, tiene los mismos intereses, tiene los mismos miedos, tiene las mismas ilusiones, o sea, empiezas a compartir y empiezas a decir, claro, aquí me siento cómodo, me siento yo. Y entonces dije, no, o sea, no hay manera. O sea, de hecho a la universidad no regresé ni por la mochila. O sea, simplemente ya no volví al día siguiente. Punto. O sea, no volví al día siguiente. Ya, dejaste arquitectura. Y no solamente dejé eso, dejé la gente con la que me juntaba, dejé todo. O sea, me olvidé de todo el mundo. Me empecé a juntar con otras personas, gente más afín a mí. O sea, gente que estaba más relacionada conmigo. Junto con la que me senté a gusto. Cambié, o sea... Totalmente el entorno. El entorno... Y mi trabajo, mi dinámica, mi todo, ¿no? Wow. Entonces, al final de cuentas le di con todo, ¿no? Pero no, o sea, nunca me he arrepentido. Ni un solo día, ni un solo instante. ¿Y contabas con el apoyo de tus padres o qué? Fíjate que es muy chistosa esa idea. Porque para haber cambiado de una carrera, digo, es porque... Mis padres son personas... Mi papá es comerciante y mi mamá es educadora. Pero mi mamá es una persona muy libre. De hecho, yo siempre digo que yo soy artista por mi mamá. Claro. De hecho, ella, siempre digo la verdad, artista. Herencia. Sí, claro. Entonces, cuando yo era niño, ella siempre nos tuvo a mis hermanos y a mí materiales, colores, porque a ella le encantaba hacer cosas. No era pintora, pero siempre le gustaba estar haciendo con sus manos. Manualidades. Arreglando su casa, haciendo cosas, ¿no? Muy creativa siempre. Entonces, y mis hermanos por eso se fueron por la arquitectura, porque éramos visuales, ¿no? Al final de cuentas, mi mamá es una persona visual. Claro. Entonces, cuando yo les digo que me voy a dedicar al arte, no fue raro, porque pues, obviamente desde niños ellos nos tuvieron en clase de pintura, la Casa de la Cultura de Gómez. ¿Sabían tus gustos? No, obviamente sabían que pues, nosotros nos la pasamos dibujando todo el día, o sea, no era como raro. Pero cuando yo les digo que me voy a dedicar al arte... Yo lo platico esto porque fue muy gracioso. Porque yo siempre, durante muchos años, yo siempre dije que mis papás me habían apoyado. Okay. Y ya después con los años, platicando con ellos, me dijeron, no, nosotros te decíamos que no lo hicieras. Nunca me lo prohibieron, ¿eh? Okay. Nomás me decían, oye, hijo, pues va a estar medio difícil. Pensar. Pero yo ni me acuerdo de eso, ¿eh? No, si me ves, o sea, lo edité. O sea, yo ni siquiera lo escuché, o sea... Pero jamás hubo una prohibición, la verdad. Pero para que no lo recuerdes es porque realmente no fue algo... No, para nada, ¿eh? Exacto. Pues nunca. Y nunca fue algo como prohibido ni como nada, para nada, ¿no? Y siempre fueron a mis exposiciones. O sea, realmente siempre fue así. Lo que sí, y esto sí es fuerte, o sea, no me lo prohibieron, pero tampoco me apoyaron. Ok. Como tal. O sea, no me dieron dinero, no me dieron nada. Ser. Me dijeron, ok, tú quieres hacer esto, entonces... Dale, es tu responsabilidad. Tú lo haces. Y económicamente y en todos los aspectos. O sea,
Y fue fuerte para mí Sí, me imagino. porque a final de cuentas, sí es cierto que como padre el mejor regalo que le puedes dar a un hijo es su libertad, ¿no? O sea, que no dependa de ti. Los formamos a los hijos para que no te necesiten. Eso es una realidad, es Sí, dura, claro. pero es la realidad. O sea, tus hijos es algo independiente de ti, no es una continuación de ti como mucha gente piensa que es un hijo. No es una continuación, es algo, es un ser independiente, autónomo, con Que va su a propia tomar sus vida. riesgos y va a Entonces, tomar sus mis padres al final lo que hicieron fue, tú decidiste esto, bueno, todo lo bueno y todo lo malo que venga de esta consecuencia es tu responsabilidad. Si salen cosas buenas, pues siéntete orgulloso de ti. Si salen cosas malas, pues hazte responsable. Así, ¿no? No me lo dijeron con palabras. Pero así Simplemente fue. fue eso. O sea, si yo les pedía dinero para algo, pues no. O sea, pues dale. O sea, tú necesitas eso, pues busca la manera de que esto que estás decidiendo se sustente solo, ¿no? Entonces, desde muy chico, desde esa edad, pues yo empezaba a ver cómo ¿Cómo también... le ibas a hacer? Sí, vendía una acuarela y decía, bueno, pues no tenía dinero. O sea, de hecho, yo vivía en Lerdo. Ok. Yo me venía acá a la casa de la Juárez y Colón, que ahí estaba el taller. Me venía todos los días, me venía en camión. Me venía desde Lerdo, así. Y luego me regresaba, y me venía, llegaba era el primero en llegar, y era el último en irme. O Te sea, movía la pasión, la no, ilusión. pero no creas que había un sacrificio. Que te pesara. Jamás lo vi como un sacrificio, ¿eh? O sea, para mí era mi vida. O sea, para mí era muy natural, la verdad. ¿Tú consideras que eso es clave Sí. para cuando alguien quiere hacer algo, o sea, que realmente no te cueste? Yo creo que si obviamente te va a costar esfuerzo, obviamente, y un montón de frustración, y obviamente va a haber dolor y sufrimiento, y duda, y todo. Pero cuando es más grande lo que tienes adentro, hay una cosa que siempre digo, mira, cuando tú decides hacer una cosa que no hacía la gente que está alrededor de ti, por ejemplo, mis papás no eran artistas, cuando decides hacer algo diferente y tomar las riendas de tu vida, todo te va a decir que no lo hagas. La economía del país, la gente que te quiere, porque te quiere, te va a decir que no lo hagas, te va a decir, no seas cirquero, no, Sí, no sé claro. lo que sea. No hagas esto porque tal, No te porque va a te ir. quieren. Claro. Y lo dicen porque te quieren. Pero aunque haya muchos nos, si tú tienes un sí dentro de ti, al final con disciplina, todos los nos se convierten en sí. Y toda la gente que no cree en ti te termina de decir, yo siempre creí en ti, ¿no? Sí. Eso es Y al de- final de cuentas tú estás tan convencido Ya. que al final de cuentas todo el sacrificio y todo lo que tuviste que pasar, inclusive deja tú el sacrificio y el tiempo, Claro. porque no es rápido. No. O sea, de repente, La te puedo decir, paciencia. es mucha paciencia. Te puedo decir que yo tengo 25 años dedicándome al arte. Te puedo decir que 15 años fueron sobrevivir. Wow. Sobrevivir. Ya medianamente vivir como a los 35. Ok. O sea, me tardé bastante. Ok. ¿Por qué? Porque es una carrera compleja en donde al mismo tiempo que tienes, o sea, de la nada, te digo que empiezas a tener que buscar la manera de que la gente te conozca. Sí, y es que tú hacerte de un crees, prestigio. pero el que los demás crean, Hacerte de un Trabajo. prestigio cuesta mucho trabajo. sí. Hacerte de un nombre cuesta mucho trabajo. Desarrollar una técnica cuesta... Que te defina. Que te define. Una técnica, me refiero a la parte Bueno, técnica, ya. lleva mucho tiempo. Más el estilo que te... Más el lenguaje, el estilo lo que te define también. O sea, son cosas, es una Sí. carrera de largo aliento, es un maratón. O sea, es que, de hecho, siempre cuento esto porque la verdad es que Y es que nadie lo ve. No es algo que no se ve el detrás no es de- intangible. La verdad es que tú como artista, a diferencia de cualquier otro trabajo, digo, sí hay otros trabajos así, pero muchos trabajos como como el del arte, trabajas en intangibles. Y el intangible es tu experiencia, tu conocimiento, el concepto que puedas tener tú de ti, la seguridad, o sea, todas esas cosas que empiezas a trabajar en ti, la autovaloración, y que la gente también lo valore. Todo eso es un intangible, nadie lo ve, no existe, no es como una empresa que se va viendo los ladrillos, no. O sea, toda la inversión Sí, no. es intangible, ¿sí me explicó? Pero todo ese intangible al final termina por dar frutos, ¿no? Claro. O sea, y tarda, pero yo sí estoy convencido y lo he visto,
que ayer lo platicaba con una señora, le decía, cuando tú ves a alguien que hace algo con pasión, muy difícilmente podemos ser indiferentes. Okay. O sea, nos encanta la gente apasionada. Ya. Así sea un deportista o un cantante o Claro. una persona, inclusive cualquier persona que está cumpliendo su llamado interior, no podemos ser ajenos. Nos Claro. encanta ver gente apasionada. Porque nosotros queremos hacer eso. Claro. Queremos también vivir de esa manera, ¿no? Con pasión, Totalmente. felices todos los días de levantarnos y el reto de lo que estás haciendo. Pero al final de cuentas, te duermes contento, satisfecho, ¿no? En lo que haces. Pero, por ejemplo, hoy en día yo considero que somos muy desesperados. Queremos todo rápido. Queremos el éxito rápido, queremos ganar rápido, queremos... ¿Tú cómo manejaste, me comentas, 15 años, la paciencia o el tema de... O sea, porque obviamente crees, pero ¿cómo manejas ese ¿qué será? Esas ganas de que ya, o sea, ya te resulte lo que estés haciendo. Hay pequeños, mira, tienes que ir adquiriendo seguridad. Yo la verdad es que no, es algo que a mí me costó trabajo. La seguridad es algo que se trabaja, es algo que tienes que trabajar mucho. Y se va trabajando con pequeños logros, ¿no? En la intimidad de tu taller y te van dando como cierta seguridad de decir, sí lo estoy haciendo bien. En tu trabajo, cuando haces cosas diferentes, cuando perfeccionas o sea, cosas como muy personales en la intimidad de tu trabajo. Y luego de repente a lo mejor recibes mucho no, pero de repente alguien sí te compra y de repente ahí como vas poquito a poquito construyendo. Es la verdad, te digo, sí es muy lento, pero obviamente de tanto que buscas, pues de repente sí, algo son pequeños sí, o de repente hay como pequeñas lucecitas que te van guiando en el camino. Porque como es un camino, digamos, que no estaba caminado por nadie. ¿Quién te enseña a ser artista? ¿Quién te enseña cómo llevar una carrera de artista? ¿Cómo se es artista? Sí, claro. Pues, pero al final de cuentas ¿cómo es ser artista? Pues ser cómo soy yo. Es una cuestión de conocimiento, ¿no? De conocerte a ti, ¿no? Y esas cosas son poquito a poquito. Y lo que no te vas dando cuenta es que aunque no parezca, todas esas cosas se van quedando en ti. Sí, claro. Y te van formando. Y te van creando. Vas desarrollando tu técnica. Pero tienes que ser muy paciente. Pero como la verdad es que sí desde muy chico yo lo tuve como muy claro que no iba a ser rápido. De hecho me dijo alguien, un artista, me dijo, más o menos como a los 35, de hecho me dijo. ¿En serio? Vas a saber qué es lo que quieres hacer. Yo tenía unos 23, 24. O sea, a los 35 voy a saber qué. O sea, esto va a ser como para experimentar. Y la verdad sí tiene más o menos un poco de razón. Sí, cierto. O sea, fue una etapa de mucha experimentación, de buscar. Hice montones de técnicas. O sea, yo soy grabador, pero también dibujo, pintura, hago escultura, cerámica, grabado, acuarela. Y en diferentes materiales. Joyería también hago de todo. Escultura en bronce, hago un montón de técnicas. Muchas técnicas también que invento. ¿Sí me explico? No me gusta encasillarme en una sola cosa. Hay una cosa que es cierta y es el que te tienes que cuestionarte si realmente lo que crees que eres, ¿no? O sea, por ejemplo, yo durante mucho tiempo, yo no decía que era artista, yo decía, yo soy grabador. Okay. O sea, yo me definía por la técnica, como si dijera, soy pintor. Ya. Y luego, y luego ya después cuando empecé a pintar, decía, no, pues soy grabador y soy pintor. Y luego después, pues soy pintor, grabador, joyero. Y luego, no, soy pintor. Entonces ya empecé a hacer un chorro de cosas y ya dije, no, pues soy artista. O sea, pues soy artista, ¿no? Y es muy bonito cuando te reconfiguras y te liberas y decir, yo no soy una técnica. O sea, yo no soy, no sé, dibujante o yo no soy esto. Porque como decía Oscar Wilde, cuando te defines te limitas. Cuando tú dices, yo soy esto, estás limitando un montón de cosas que puedes también ser. Claro. Entonces, cuando tú entras en decir... Mundo. Y a mí la verdad, una cosa cuando estaba muy joven y entré en el arte, me dijeron, en el arte, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y eso, como yo siempre fui muy malo para la escuela, era el niño que reprobaba
no sé, 5 o 6 materias al mes, o sea, extraordinarios. Era el más burro de la escuela. Me iba muy mal académicamente, siempre pidiendo oportunidades para pasar y así, ¿no? Bueno, cuando entré a la prepa me terminó por correr porque la verdad sí era muy burro. Ya cuando reprobé no sé cuántas y no pasé ninguna, pues ya. Y a mí todo lo que se parezca a algo estructurado, no me gusta. Como obligado y tal. Entonces, cuando llego y me dicen, oye, en el arte tú puedes hacer lo que tú quieras. Es como de... Wow, esto no necesita... Esta es mi vida, no quiero hacer esto. Y sí es cierto. Sí. Puedes hacer lo que corregir también, ¿no? Es como... Eso es abrumador porque dices, bueno, puedo hacer lo que yo quiera. Pero y luego espero... Entre comillas, porque también hay limitaciones, de repente no puedes hacer, porque de repente el presupuesto no te da, porque la técnica no te da, porque entonces como que vas haciendo lo que tú quieres, pero con lo que puedes y lo que medianamente puedes, te alcanza, ¿no? O sea, si antes a lo mejor cuando estaba chico decía, bueno, pues ahorita nomás tengo esta hoja de papel y un lápiz, bueno, aquí yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? A lo mejor solamente tengo un papel y me limita, pues que solamente es un papel y un lápiz, pero adentro... Ahí sí yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí me explicó? Y esa libertad es muy bonita porque al final de cuentas hay una cosa que la gente nos da mucho miedo. Tu esencia, ¿no? Va de la mano, ¿no? De esa libertad. La libertad, pues sí, tienes que irte encontrando a ti. Pero al final de cuentas hay una cosa que nos da mucho miedo a todos los seres humanos. Y es que tiene que ver con la parte de la libertad. La gente no quiere ser libre. La gente quiere que le digan qué hacer. Por eso la gente, hace lo que hicieron sus papás o lo que está haciendo todo mundo. Y me caso con la gente como aquí, yo conozco. O sea, como que todo conocido y todo seguro. Porque el salirte de ese lugar es da miedo. Exponerte. Porque y aparte es incierto. Da miedo, es incierto. O sea, el ser humano empieza a ser feliz cuando empieza a saber que todo es incierto. Cuando simplemente ya es consciente de la incertidumbre. Y cuando ya abrazas la incertidumbre, pues ya es como de, bueno, pues ya que voy a hacer, todo es incierto, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas es muy bonito porque la libertad de decir, no voy a hacer lo que se supone que debo hacer y voy a hacer lo que yo quiero y voy a hacer el arte, son posibilidades infinitas. Así es. Allá todo es conocido y de hecho es previsible, ya sé cómo va a terminar casi mi vida, ¿no? Los nietos, los hijos, o sea, como la vida ya como es, como sí me explico, la casa, esto, como ya todo tan estructurado y tan armado, y de repente decir, pues no, yo quiero una vida diferente, una vida donde yo tome las riendas, donde yo decida qué es lo que quiero hacer. Y esa libertad, te digo, son posibilidades infinitas, también son tropiezos, obviamente, te lo digo así, ahorita lo cuento muy bonito, sí. Pero obviamente hubo momentos de mucho miedo, de mucha frustración y de mucha desesperación, de decir, ¿por qué? Si estoy haciendo todo bien, si estoy haciendo mi obra, ¿por qué nadie me compra? ¿Por qué nadie me compra mi obra? ¿No? O sea, ¿por qué yo no puedo vivir? ¿Por qué no puedo vivir de lo que yo hago? ¿Por qué no puedo mantener a mi familia de lo que yo hago? ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, de repente, esos momentos, no, por eso mucha gente lo deja de hacer. Sí, es lo que te iba a decir. Un montón de gente ¿verdad? no resiste. Sí, no. O sea, y la verdad... Una carrera, ¿no? Pero la verdad es que yo sí algo que a lo mejor... Hay habilidades emocionales que tienen que ver con la resiliencia. Con el transformarte, decir, bueno... Por ejemplo, yo siempre fui muy tímido. Esto de hablar en micrófonos a mí nunca me gustó. Dar entrevistas y eso, ni inaugurar una exposición ni nada. Me daba mucho miedo. Sí. Y ahorita parece que no, porque me parece que me encanta. De hecho, me gusta, lo disfruto. Pero lo fuiste adquiriendo, como decías. Lo tuve que trabajar. Es trabajado. Tuve que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque decía, no me sirve de nada ser tímido. Porque no va a pasar nada con mi obra si yo estoy aquí encerrado en mi taller. Y aquí nada, es la única persona que la ve soy yo. ¿Sí me explicó? Tengo que aprender a mostrar mi trabajo, a compartir, a conectar con la gente, a vincular a la gente con lo que a mí me está pareciendo interesante y quiero mostrarlo. Claro. ¿Sí me explicó? Ya verbalizarlo y a ponerlo en palabras para poder conectar con la gente. Entonces tuve que aprender a hablar. ¿Sí me explicó? Y así como la parte verbal, la parte de la seguridad, la parte de relaciones sociales, o sea, un montón de cosas
yo lo vi así muy claro. O sea, haz de cuenta que yo tengo aquí una semillita. Y es a lo mejor un talento. Un pequeño talento, un niño que le gustaba dibujar. Okay. ¿Se me explicó? Pero esa semillita no le va a pasar nada. Si no la riega. Si no va a haber alguien que la riega, si no va a haber alguien que la cuida, si no va a haber alguien que la abona. Y ese soy yo. ¿Se me explicó? Si no alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Aquí están creciendo plantitas que no, pues vamos a quitarlas. O sea, toda la parte de cuidarlo para que vaya creciendo, se termine por convertir en un gran árbol que te termina por dar sombra a ti y a toda la gente que te rodea. Eso se necesita paciencia y se necesita cuidado y quitarle las ramitas que no sirven. O sea, vas cuidando, pero es con mucha paciencia. ¿Sí me explicó? Y va desarrollándose un talento o una pasión, un gusto por algo, pero tiene que ver a alguien, que eres tú mismo. Sí. Si no, ¿quién? Nadie lo va a hacer. No. ¿Sí me explicó? Y ese es el trabajo personal. Y quitar las cosas que no te sirven, que ya viste que no funcionan, y cambiarlas por cosas, nuevos hábitos, nuevas formas de ser, nuevas maneras en las que va a hacer que esto trascienda, ¿no? O sea, puedas continuar haciéndolo. O sea, realmente, si te soy sincero, cuando yo estaba chico, iba al taller y tal, o sea, estaba la persona más idealista del mundo. Mi único objetivo, la verdad, así te lo pongo así, mi único objetivo en la vida era hacer todo lo que fuera necesario para seguir dibujando. O sea, tengo que hacer un montón de cosas alrededor para que Román siga dibujando, para yo seguir dibujando todos los días. O sea, ¿y qué tengo que hacer? Tengo que acomodar un montón de cosas, tengo que hacer esto, tengo que administrarme, tengo que mandar un correo para poder seguir dibujando. Ese era mi objetivo y yo creo que sigue siendo de alguna manera en mi interior. Claro. Todo lo que hago es para poder todos los días seguirme metiendo en mi estudio. Ese es el único objetivo. O sea, esas 6, 7 horas diarias que me la paso dibujando, porque la verdad sí soy muy obsesivo. Si no es que más, o sea, 8 o 10 horas, o sea, a veces trabajo más. Y me olvida comer a veces. Es eso. Tipo de Rivera, hacer todo. Que se le olvidaba todo. Hacer todo lo posible para que está alrededor, para que eso siga sucediendo. Hasta que yo me muera. Pero, por ejemplo, a mí me entra la duda, digo, ¿cómo le haces para seguir creando? O sea, ¿en algún momento sientes que se te termina la inspiración? Digo, porque claro, puede pasar. A mí nunca me ha pasado. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque es que es muy así. La inspiración, obviamente es algo que llega, pero también es algo que se induce. Okay. La inspiración es un romance. Okay. O sea, vamos a decirlo así. Es un cortejo. O sea, tú como artista pones las condiciones adecuadas en tu entorno. O sea, hackeas tu entorno. Ahorita lo que decía para seguir haciendo. Hackeo mi entorno para que siempre estén las condiciones adecuadas para que en yo ese pinte. Momento. Okay. ¿Sí me explicó? Pero eso involucra la música que pongo, mi estudio bien ordenado. Pero yo digo siempre, es más, desde que me levanto, escojo mi camisa que me voy a poner. ¿lo ves como un ritual? Es un ritual, pero te digo, se induce. Sí, o sea, la inspiración se induce. Ya. Se induce vas entrando en un estado, pero desde que despiertas, lo vas seduciendo. O sea, o sea, lo tratas bonito. ¿Sí me explico? Le compras flores, le pones música, tal. Ya. O sea, para que le pones la cenita y todo para que suceda. ¿Sí me explico? Es igual, o sea, pones tu estudio, pones tu música, pones esto y lo otro. Te lo juro, o sea, pues obviamente, yo soy una persona que se dedica a esto profesionalmente. Si fuera solamente cuando tengo inspiración, pues no sé, pues pintaba una vez cada 3 semanas. ¿Sí me explicó? Ok, qué interesante. Pero si, como soy un profesional, no puede ser así. Okay. Como soy una persona que se dedica a esto profesionalmente, tiene que ser diario. Entonces tengo que tener todo esto armado para que esto suceda siempre. Ahora, dicen que la creatividad es la única cosa que entre más la usas, más tienes. Y eso es real. De hecho, entre más hago, más cosas pasan por mi mente. De hecho, a veces, en realidad, lo que me sobra son ideas. Okay. O sea, a veces lo que me falta... Y mucha gente... Y te voy a decir una cosa. Y esto, la verdad, esto sí es muy interesante.
eh, mucha gente piensa no tengo una buena idea para un negocio, para tal, es que no se me ocurre un buen negocio, no se me ocurre una buena idea para un cuadro o una canción, lo que sea. El problema no es la falta de ideas. El problema es que piensas que tus ideas no son suficientes. ¿Sí me explicó? O sea, Total. no es que las ideas sean malas, Total. sino que tú piensas que las ideas que tienes no son buenas. O sea, tú las juzgas. Y las ideas no son buenas ni malas, las ideas son ideas. No, y eres el primero en autosabotear. Eres el primero también en desecharlas. Una idea mediana, bien ejecutada, la ejecución es la diferencia. Una buena idea o una idea más o menos regular, la manera en la que... Porque las ideas son cosas que se van acompañando. No es de que yo ya tengo planeado todo. No, una idea se va construyendo. Tiene un proceso de construcción. Igual un cuadro. Y hay ideas medianas que se convierten en buenas por la ejecución, por la manera en la que fueron ejecutadas. Y hay ideas buenas, mal ejecutadas, que se convierten en mal ideas. ¿Sí me explicó? Sí, es totalmente. la ejecución lo que hace la diferencia. Cuando tú dices, a mí me pasa un montón de veces que empiezo un cuadro y digo, híjole, esto no sé en realidad si está bien o está mal, pero lo voy a hacer. Y lo voy acompañando, y lo voy acompañando, y lo voy acompañando, y voy quitando, y luego digo, no, pues esto sí, esto no. Entonces, en realidad lo que hace la diferencia, porque son decisiones, o sea, un cuadro de principio a fin son decisiones. Sí, total. Para empezar, ¿qué hago, no? ¿Cómo empiezo? ¿Qué material uso? La vida son decisiones. De hecho, dicen que en la vida somos nuestras decisiones. Claro. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué no me voy a poner? Si me levanto de la cama, si no me levanto. Son decisiones. Todo el tiempo. Y un cuadro de principio a fin, para empezar, decidir empezarlo, decidir cuándo ya no tocarlo. Sí, es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo sabes cuando ya lo terminaste? Pues sí, pues es que ya eso es la experiencia. Lo sientes. Pues la experiencia, y por otro lado, si lo sientes, digo, a lo mejor esto es un poco extraño, pero son cosas. A lo mejor de verdad, Por ejemplo, de repente, si es que yo digo, sí, ya está terminado. De repente, el cuadro mismo me avienta. O sea, de decir, ya no me toques. Ya no me hagas. ¿Se explicó? Porque sientas como en un diálogo. O a lo mejor voy a decir cosas muy absurdas, pero... No. De hecho, decía... Creo que era... ¿Quién era? No sé, creo que era Miró. Un pintor así. Decía, la mejor forma de saber un cuadro es cuando te llaman a comer. O sea, de repente es que porque no para. Está bien loco, no, pero es que está bien loco porque de repente tú estás en el mundo, en el mundo de las ideas, y de repente te llaman y te dicen, oye, ¿sabes qué? La realidad tienes que comer. Y de repente te vas a comer y regresas y dices, mira, ya estaba terminado. ¿Sí me explico? Te digo, son cosas muy extrañas. De repente pasan muy... O sea, en la noche decías, esto es una mierda y ¿qué acabo de hacer? Te duermes y en la mañana lo ves y dices, está increíble. Pues no está tan mal. Qué mal de agua aquí es total. Porque al final de cuentas, yo sí, ahorita que decía esto de las ideas que tú vas construyendo, yo siento a veces que soy como un niño, un inventor, que está como con una maquinita pintando y de repente ya empieza a funcionar la maquinita y la suelto, ¿no? Es como decir, ya está funcionando, ya no le hago más, porque si no, un error, o sea, dos de las partes más complejas del proceso creativo es la primera, obviamente, empezar, y la segunda es terminar. Cuando ya, porque muchas veces cuando trabajas algo de más, una relación y lo que sea, cuando ya le insistes de más, te truena. Ya no, Sí, o sea, cierto. hay una línea muy delgada entre ser una persona perseverante y ser un necio. No, o sea, de decir, insistir de más. O sea, tienes que... Eso nada más te lo da la experiencia y la sabiduría del tiempo. ¿Sí me explicó? Para tener... Porque son sutilezas, saber hasta dónde. Son sutilezas de decir... Inclusive, por ejemplo, los defectos. O sea, los errores, por decirlo así. En el proceso creativo, en el proceso de un cuadro... A veces los errores son los que hacen que una obra sea buena. ¿Sí me explicó? O sea, esas imperfecciones, pero es como una personalidad. Es como una personalidad. Hay personas que tú dices, pues, es guapa, pero no es bella. ¿Sí me explicó? Tiene algo. O sea, dicen que toda belleza tiene una rareza, ¿no? Y ahí pasan los cuadros igual, ¿no? O sea, de repente, si tú te clavas tanto en la perfección,
Sí puedes ser muy perfeccionista, pero de repente tu cuadro deja de tener vida. Tiene que tener un alma que también tiene que ver con esa parte de dejarle la atmósfera del defecto, ¿sabes? Porque eso es lo que hace de repente que una pieza tenga cierto carácter, ¿no? Una mancha, o inclusive yo sí hay cosas que las dejo intencionalmente, pues no sé, como un dedo, como tal, una mancha de la mano, tal, porque para mí es perfecto, ¿no? Sí, hay una cosa que siempre digo y es que un cuadro no son otra cosa que aciertos y errores conviviendo. Porque si yo lo veo, diría, ay, esto lo hubiera hecho diferente, sí, esto lo hubiera hecho. ¿Sabes? Esto me gustó lo que hizo. Y yo lo juzgo, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas lo aceptas con sus... Pero es exactamente lo mismo con nuestra vida. Sí. Nuestra vida es un equilibrio de nuestros aciertos y nuestros errores que están conviviendo. Y que ese acierto y ese error es lo que nos tiene ahorita aquí. Y que a lo mejor lo que consideramos acierto ni siquiera era tan acierto. Y lo que era tan error no era tan error, ¿no? A lo mejor sufriste porque te dejó alguien y resulta que fue lo mejor que te puede haber pasado, ¿no? Entonces al final es así como se va construyendo la vida. Y ahorita lo que decía, como realmente lo podemos valorar en perspectiva. O sea, a la distancia, decir, o sea, a mí sí me pasa con cuadros. Hace poco me pasó con un cuadro que hice hace, no sé, mucho, como 10 años. Y yo lo veo y digo, yo ahorita, si lo viera técnicamente, yo diría, dibujo ahorita mejor. Ya, claro. Pero ese dibujo me encanta. Me encanta, o sea, no lo podría hacer ahorita. Pero porque necesito esa parte del román de ese momento. Exacto, eso es lo que iba. O sea, entonces es mucho también como tú estás en ese momento, ¿no? Tu estado de ánimo, las situaciones que estás pasando también tienen mucho que ver. Lo que pasa es que, mira, decía un pintor que se llama Arturo Rivera, que fue mi maestro, de Ciudad de México, decía una cosa muy sabia. Decía, el arte no evoluciona. El arte no es como las ciencias o como las matemáticas o como otras cosas que el ser humano tiene. Dice, el arte es síntoma. Y me encanta cuando dijo eso porque es verdad. El arte no es mejor. No es mejor el arte que se hace ahorita que el que hacían los mayas o el que hacían los egipcios o el que hacían en el medievo. No es mejor ni peor. Es síntoma de la sociedad. Wow. El arte es síntoma de la sociedad. No va mejorando. Simplemente nos dice quiénes éramos en ese momento. Lo mismo pasa en lo individual. Tú como artista, no siento... Antes para mí era... Cuando estaba más chico, yo sí sentía esta parte como del ganarme el título de artista. Y hasta que no gane el bienales, y hasta que no exponga en museos, y hasta que no tenga esto... Decir, en ese momento me puedo llamar artista. Batallé mucho, o sea, fui muy disciplinado para construir mi carrera de esa manera. Pero con el tiempo me doy cuenta que no necesitaba todo eso para llamarme artista. Era artista desde niño. Claro. El niño que dibujaba a los 9 años ya era artista. ¿Se me explicó? Sí, claro. Eso que dibujaba era síntoma de lo que en ese momento era su realidad. O sea, tú como artista vas haciendo tu obra en el transcurso de tu vida y vas siendo sintomática de quién eres, de lo que te inquieta, de lo que te cuestiona, de lo que te apasiona, de lo que te interesa, de lo que puedes, por lo que a lo mejor, por lo que decía ahorita, la parte de que, pues a lo mejor a esta edad, pues mi presupuesto era esto, entonces esto es lo que puedo hacer. O sea, es un reflejo de todo. Claro. Del material que puedes conseguir, del que no puedes conseguir. Es un reflejo de todo. Lo que yo soy ahorita como artista. Y esto es lo que soy. En 6 años, en 10 años, no sé qué voy a hacer. Voy a hacer cosas diferentes. Claro. Mi obra va cambiando conmigo. ¿Sí? O sea, yo... Pero eso es parte de ti. ¿Cómo? O sea, el ir cambiando. Sí, es parte de mi personalidad. Sí, o sea... Sí, porque hay quienes dicen, esto hago y esto lo voy a hacer todo el tiempo, ¿no? Mucha gente le pasa que dicen, bueno, pues sí, ya encontré algo que a lo mejor me gusta, y ya de aquí no me quiero mover. Exacto. Y es respetable. Okay. A mí en lo personal me gusta ir cambiando, ¿no? Nuevos retos. Ir teniendo como otras posibilidades, otros retos, viendo qué otra cosa puedo hacer. No me gusta aburrirme. Okay. Cuando estoy aburrido, pues obviamente el aburrimiento es positivo porque hay que aburrirse para crear. Para crear, ¿no? El aburrimiento es síntoma de que pues, hay una incomodidad. Y la incomodidad de moverse, ¿no? Okay. De hacer otra cosa diferente, ¿no? O sea, el aburrimiento es síntoma también, ¿no?
es el síntoma de que algo está, que te tienes que mover de lo que estás haciendo, de esta rutina en la que estás cayendo, como artista del autoplagio en el que estás cayendo, ¿no? O sea, de lo repetitivo que te estás volviendo contigo mismo y tal, ¿no? Entonces, esa incomodidad es necesaria porque es la que te hace moverte, ¿no? Y si no te mueves, la verdad es que te vas a terminar por marchitar, ¿eh? O sea, yo creo que sí, no es algo que nada más sea mío. Yo creo que una persona creativa es una persona que tiene por naturaleza esta búsqueda de nuevas posibilidades, ¿no? Porque si no... te quedas. Te empiezas a marchitar, te empiezas a morir un poquito. Qué interesante, qué manera de ver el arte. No lo... O sea, yo no lo veía así, de esta manera tan personal, tan emocional, tan... Esto de que es tu síntoma, se me hizo tan interesante porque es real. Uh-huh. Pero también ahorita comentabas sobre las expectativas que tenías para definirte como artista. Uh-huh. Es decir, hasta que yo vaya a esto, hasta que yo ya puedo decir que soy artista. Y nos pasa mucho, nos pasa muy seguido. Uh-huh. Hasta que yo entreviste no sé, al Canelo, ya voy a decir que me dedico a esto, por decir. Entonces, esas expectativas que siempre nos ponemos y que ahorita mencionábamos, cómo nosotros mismos nos vamos autosaboteando. Uh-huh. A lo largo de toda tu trayectoria y tus estudios, ¿qué es lo que tú has dicho? De aquí soy y no voy a escuchar el ruido de mi cabeza decir, después de que pasaste esto, de ahora sí decirte, soy un artista, pero ¿qué fue de dónde te agarraste para poner tus pies y decir, sí lo soy? O sea, no necesito, porque uh-huh. ganaste también muchísimos premios. Uh-huh. ¿Tú entrabas a las convocatorias? ¿O? Sí, no, metí a las convocatorias y un montón de veces me dijeron que no. Okay. No, pues obviamente, montones de veces. Sí, no, o sea, se muestra el acierto, ¿no? Pero sí. Todas las veces que te dijeron que no y todas las veces que... No, hombre. Incontables. Eso ya llega un momento en donde el no, ya lo dices, pues, ya lo tienes como asumido, ¿no? Más bien vas como... Ajá. Pero cuando ganaste el primero... Sí, no. Fíjate que esa vez es una anécdota bien chistosa. Yo estaba chavo. La primera vez que gané una bienal, yo tendría como unos 24 años, más o menos. No, tenías poco años. Sí, tenía poco. Tenía como 24 años. Nos habían contratado para Televisa. Voy a hacer corta la historia porque es muy larga, ¿eh? Nos contrató a Televisa para Espacio Televisa, okay. A unos amigos de a mí, para pintar unos murales en Espacio Televisa. Fuimos a Monterrey, a Cintermex, y todo el evento, estaba todos los artistas, Chespirito, todo el mundo ahí pasando, ¿no? Y nosotros nos contrataron, nosotros estábamos en el comedor de Televisa y ahí comíamos con todos los actores y con todo el mundo, ¿no? Y llegamos, pintamos el mural, tal. Y ya cuando vamos a inaugurar el último día, llega la persona que nos llevó y nos dice, oigan, van a tener que hacer una pintura en vivo en una obra de teatro frente a 3,000 personas. Y nosotros, ¿qué? O sea... Y yo así todo nervioso. Estaba bien chavilla. Y estuvo bien loco porque nos pusieron unos bastidores. Fue una obra de teatro chiquita, como de 20 personas. Nos pusieron unos bastidores. Mi amigo estaba de este lado, yo estaba de este lado. Y yo pinté la nave de fundidora. Así. Estábamos ahí en Cintermex. Entonces ahí estaba la nave. Entonces dibujé la nave ahí rápido, o sea, algo muy rápido, ¿no? Y todo el mundo, ay, hermano, qué padre te quedó, no sé qué tanto. Hombre, yo estaba muerto de miedo, pero muerto de miedo. Cuando bajo del escenario, me dice, yo estaba así como con la adrenalina de haber pintado ahí en vivo frente a un montón de gente. Y me dicen, oye, ganaste la Bienal de Arte Nuevo de Torreón. Y yo, no manches, qué padre, ¿no? Pero para mí era como el mejor día de mi vida. O sea, acabo de aquí de pintar, estaba aquí con los artistas y todo. Y luego, acabo de ganar la Bienal. Y esa tarde fuimos con Emilio Azcárraga porque él fue a inaugurar el mural y nos dijo, no manches, estaba padrísimo, no sé qué tanto. O sea, fue un día como muy... Pero son de esas cositas. O sea, esa anécdota lo cuento por lo como... Estas cositas que de repente muchos no, y de repente una cosa que de repente te dice sí.
Y luego va, hay un montón. Y luego después hay un montón de no. Y de repente, ay, bueno, tienes una exposición en un museo. Y luego, y así vas como poquito a poquito, construyendo. Pero al final de cuentas son cosas sólidas, ¿eh? Son cosas sólidas en el sentido de que son cosas que se van quedando en tu interior. O sea, cuando yo tenía... O sea, cuando estamos ahí en medio de que está todo nublado y que parece que nada pasa y que parece que todo está en tu contra y que parece que todo es terrible y cómo se te ocurre. O sea, me acuerdo cuando iban a ser mi primer hijo. Yo no tenía dinero ni para pagar el parto. Y me acuerdo que yo iba con mi maletita así. Con mi maletita. Estaba estudiando joyería con mi maletincito. Me iba caminando. A mi clase de joyería con mi esposa embarazada. Y yo no tenía dinero. Y luego te iba a estudiar joyería. Me sentía el hombre más ingenuo del mundo. Y decía, ¿por qué no tengo un trabajo normal? Te lo juro. O sea, es horrible. ¿Por qué no tengo un trabajo normal? ¿Por qué no estoy haciendo otra cosa? Pero aún así, no dejaba de ir a mis clases de joyería. No dejaba de meterme a pintar. No lo dejaba de hacer. Con todo y todo en contra. ¿Sí me explicó? Sí. Al final de cuentas, yo creo, y sí me pasaba mucho, que entre más más lo hacía. Y más lo hacía mejor. Y más buscaba, o sea, decía, es que no es posible. No, o sea, esto no está bien. Acá hay algo que está mal. No es posible. Esto, y más me metí en mi estudio y más buscaba hacerlo mejor. ¿Sí me explicó? Y al final, en esos momentos de duda y de incertidumbre, me quedaba pensando y empezaba a hacer un recuento. O sea, como que alimentaba. Lo que decía, la seguridad es algo que se alimenta. Yo empezaba a pensar, en lugar de pensar en negativo, yo empezaba a pensar, ay, mira, pero sí, ya he hecho esto. O sea, me empezaba yo solito a darme mis palmadas, ¿no? En la espalda. He expuesto aquí, he ganado esto, he vendido. O sea, sí lo he hecho. Sí me lo recordaba. Claro. Porque en ese momento piensas, no, hombre, no he hecho nada y vamos a dejar todo. Entonces, es como esto es recordarte que realmente sí has sucedido cosas, sí has hecho cosas importantes, reconocértelas y decir... No, esto es lo que yo quiero. Y continúa, ¿no? O sea, continúas. Con lo poquito que tienes, con lo poquito que puedes, pero lo sigues haciendo, ¿no? Y al final, de repente pasa y empiezan a pasar, y empiezan a haber cambios todavía más grandes, ¿no? Y los dilemas son otros, ¿se me explicó? Pero al final, empiezas a adquirir cada vez, entre más tiempo, y yo era muy consciente de eso, ¿eh? O sea, la verdad es que fui muy maduro cuando era chico. Creo que era más maduro que ahorita. No, de verdad. Este meme de fui el más ruco de los chavos y ahora soy el más chavo de los rucos. Sí, o sea, sí era real conmigo porque la verdad siempre fui muy tranquilo. La verdad es que ni salían. O sea, yo me la pasaba en mi casa. Se me invitaban así de que ir a un antro o así. No, yo por mí estar dibujando yo era feliz. Y ahorita al revés. ¿Te quieres salir? Y ahorita lo que quiero es salirme. No, pero ahorita la verdad es que ahorita estoy en un momento donde yo ya sabía que era como la parte árida del proceso. Ok. Es la parte así, donde no ves nada, donde vas caminando literal en el desierto y vas caminando. Y ahorita ya es como, ese sacrificio ya te empieza a dar un poquito más de libertades. Tienes más libertad también la libertad del tiempo. O sea... Eso es la parte, o sea, de no tener la urgencia y decir, yo tengo todo el tiempo para hacer lo que tú quieras. Eso es lo que realmente más tiempo me costó conquistar. Yo ahorita me siento muy agradecido de decir, ahorita yo tengo tiempo. O sea, si ahorita le quiero dedicar 1 mes, 2 meses, 3 meses a algo, se lo puedo dedicar. Y no tener la urgencia de tener que pagar, de tener que hacer. O sea, eso del tiempo para mí es como muy valioso. Uno de los privilegios más grandes, claro. ¿no? De poder dedicarle a algo tanto tiempo. Y ¿no? De tú organizarte, sí. De tú organizarte, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo fue que descubriste tu estilo? Porque me decías que te llevó mucho tiempo. Ajá, sí. O aún sientes todavía no lo que... descubro. Pero, ¿qué podrías decir de tu estilo o de lo que haces? Lo que pasa es que, fíjate que... No, lo que pasa es que el estilo o tu lenguaje o tu manera de hacer las cosas está determinado por un montón de cosas, ¿no?
Decía un pintor, ¿cómo se llama? Ay, de fue el nombre. Español. Ahorita te digo el nombre. Decía, original viene de origen. Si quieres ser original, ve a tus orígenes. Y me encanta. Sí, claro. O sea, porque para tú empezar a saber qué es lo que te corresponde hacer a ti como artista, tienes que saber quién eres, tienes que saber de dónde vienes, ¿no? Tienes que saber conocer tu entorno, conocer tu ciudad, conocer a la gente, conocer la naturaleza, conocer todo. ¿Sí me explicó? Y eso, tú vas a hacer una manifestación de eso. ¿Sí me explicó? Claro. De tus orígenes, de lo que viviste en tu infancia, de todo eso, esto es lo que yo hago. Yo en lo personal nunca busqué un estilo como tal. Simplemente busqué ser lo más honesto que podía ser. ¿Sí me explicó? Y eso es algo que hago todo el tiempo. No trato de tener un estilo, como decir, Román es dibujante, Román hace pintura, Román hace joyería, Román hace figuración, figurativo realista, o sea, como, o hace esta temática, o no, o sea, o pinta tal tema, no. A mí no me gusta pensar así en mi estilo. Mi manera de ser como artista es buscar que cada cosa que yo hago venga desde un lugar honesto. Nada más. No, o sea, no, como que no es nada complejo ni nada así. O sea, no, simplemente es si hoy yo quiero agarrar un pedazo de barro y empezar a modelarlo y hacer esto, y aunque es porque me nace y es porque esto soy yo. ¿Sí me explicó? O sea, creo que puede confundirse un poquito esta parte, como la gente piensa como en un lenguaje un poco más profundo. No tiene nada que ver con los temas que toquen ni con las técnicas. O sea, la técnica y la temática, o sea, eso es algo que está ahí. Pero el lenguaje personal, cuando tú tienes un lenguaje muy personal, o sea, trabajado, que digo, yo siento que yo todavía no lo tengo ahí. O sea, yo estoy en una búsqueda constante. Y yo creo que este sentimiento de que no lo tengo siempre va a estar, porque yo creo que de eso se trata. Claro. De que no pienses que ya lo tienes. O sea, eso cuando tú ya estás en una búsqueda de un lenguaje muy personal, prácticamente puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer lo que tú quieras. O sea, yo puedo hacer esculturas las que yo quiera, o sea, la material que yo quiera. O sea, como esta libertad de hacer lo que yo quiera. Claro. Y si yo quiero hacer una flor, o si quiero hacer un paisaje, o si yo quiero tocar cierto tema, del tema que yo quiera, lo puedo hacer. Claro. ¿Por qué? Porque yo tengo ya mi lenguaje. Y desde mi lenguaje, desde mi manera de decirlo, ya puedo tocar cualquier cosa. ¿Sí me explicó? Qué interesante. Sí. De verdad. De hecho, lo decía Botero también. Botero decía, cuando ya tienes tú un estilo muy definido, puedes hacer lo que tú quieras. Claro. O sea, Botero podía hacer la Mona Lisa y era un Botero. Una Mona Lisa de Botero. Sí. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, pero sí. O sea, realmente tú como artista, cuando ya tienes algo ya puedes tocar el tema que tú quieras. Y eso también es como... Pues sí, te liberas. Sí. Puedes hacer lo que quieras. Qué increíble, de verdad, qué interesante plática y cuánto aprendizaje nos dejas, sobre todo el trabajo en uno mismo, que es lo que va a reflejar tu trabajo. Lo que tú hayas trabajado en ti mismo es lo que va a reflejar tu trabajo. Algo que te quería preguntar es, ¿cómo combinas el arte con el negocio? Ya sabes qué me vas a preguntar. Ya sabías. Pues es que de eso trata nuestro podcast, del emprendimiento. O sea, ¿en qué momento? ¿Es de emprendimiento? Sí. Fíjate que eso es bien chistoso. Yo tuve una fortuna muy grande. Y es que te digo, mi mamá es artista. Mi mamá, su espíritu de artista. Pero mi papá era comerciante. Okay. Y mi papá vendía lo que se fuera. Así fuera un carro, una casa... O si cuando estábamos chicos, si eran juguetes, porque era Navidad, vendía juguetes. Y si era... Él vendía lo que en ese momento se vendía. Mi papá era comerciante. Mi papá era vendedor. Mira. Para mí vender nunca ha sido un problema. O sea, desde que empecé yo decía, bueno, pues hago esta... Me acuerdo cuando entré a una clase de acuarela que estaba muy chico, entonces, no sé, 7, 18 años.
Y me acuerdo que terminé mi primera acuarela y la terminé y estaba con puras señoras. Siempre estoy con puras señoras, ¿no? Estaba con puras señoras y yo termino mi acuarela y le digo, maestra, ¿en cuánto puedo vender esta acuarela? Y todas las señoras se rieron. Claro. Pero me he topado a señoras de esa clase y me dicen, Román, es que no, o sea, nosotros lo hacemos por hobby y tú estabas pensando en que te ibas a vivir de eso. Porque decían, ay, ya hace su primera acuarela y ya la quiere vender, pues espérate, ¿no? Pero no, o sea, yo en mi mente era, ay, pues si la vendo en 700 pesos, pues ya me compro dos pliegos de papel y unas acuarelas, ¿sabes? O sea, como que siempre... Ya traías el chip. Yo no, para mí nunca me costó trabajo el ofrecer mi trabajo porque como me aventaban mis papás así al agua y era de, es que si no lo hago, voy a dejar de hacerlo. Y la verdad te voy a decir una cosa y esto es muy triste. La cantidad de artistas en estos 25 años que yo he visto que dejan de hacer arte por no encontrar la manera de darle un cauce a su obra, o sea, que se retribuya económicamente, no encontrar un canal para que su obra se venda, es altísima. Sí. Gente que se te termina dedicando a otra cosa, es altísima. Yo dije, a mí no me va a pasar eso. O sea, me da terror, porque digo, mi miedo es un día ya no dibujar. Ese era mi miedo. O sea, decir, a mí no me va a pasar. ¿Sí me explicó? Entonces, siempre busqué la manera de vender. Y obviamente también tiene mucho que ver cómo valores tu trabajo, ¿no? O sea, alguna vez alguien me decía, oye, Román, deberías de dar un taller para artistas, para vender obra. Y dije algo fuerte, pero para saberlo cobrar también. Y dije algo, pero esto es real. Si diera un taller de eso, tendría que dar un taller de amor propio. Porque tiene mucho que ver cómo valoras tu trabajo en cuanto te valoras a ti. ¿Sí? O sea, primero tienes que hacer el trabajo en ti. ¿Sí me explicó? La autovaloración es fundamental. O sea, el que tan seguro estás de lo que estás haciendo. Que lo que estás haciendo tiene un valor. Que todo lo que has estudiado, todo lo que has trabajado, todo lo que has aprendido, tiene un valor. ¿Sí? Alguna vez un pintor, siempre que me preguntan, oye, Román, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer este cuadro? Siento a veces como si lo que yo estuviera vendiendo es tiempo. Yo no estoy vendiendo tiempo. Yo estoy viendo experiencia, conocimiento. Pero a un pintor me encantó la respuesta porque decía, siempre su edad. Cuando le preguntaban, ¿cuándo te tardas en hacer este cuadro? Yo, 45 años. Porque la pregunta real no es cuánto tiempo te tardaste en hacer este cuadro. ¿Cuánto tiempo? Más bien es cuánto tiempo te tardaste en llegar a poder hacer este cuadro. Eso es más justo. Claro, ¿Sí me explicó? Claro. Y hace que tu trabajo, tu obra y todo lo que tú haces, lo valores. ¿Sí me explicó? Totalmente. Y si tú lo valoras, la gente lo va a valorar. Es como lo mismo, o sea, si tú te valoras a ti, la gente te va a valorar porque tú pones límites. ¿Sí me explicó? Hay un trabajo de amor hacia ti, de cuidado hacia ti, de qué permites y qué no permites en tu vida. Y de lo que permites y no permites en tu trabajo. ¿Sí me explicó? O sea, tiene mucho que ver con esa parte como artista y yo creo como en cualquier cosa que te dediques, Tiene que ver con una parte de valoras todo el trabajo que has puesto en este negocio, valoras todo lo que has hecho, ¿no? Para que los demás... Y haz el recuento de todo lo que has hecho, ¿no? Sí. Para que digas, no, ¿sabes qué? Sí es cierto. Sí. Esto que estoy haciendo tiene un valor. ¿Sí me explicó? Y no es mentira, es un valor real, tangible. ¿Sí me explicó? O sea, tiene un valor en significado, tiene un valor en calidad de vida, tiene un valor de un montón de cosas, en un montón de cosas intangibles que el arte da a la sociedad. O sea, vivimos en una sociedad que cada vez le da menos atención o cuidado a ese tipo de cosas. Y la verdad es que el arte sostiene un montón de cosas de esta sociedad, ¿no? O sea, emocionalmente, en calidad de vida y en todo. En todo. Wow. Para cerrar con broche de oro, que bueno, ya nos lo dijiste en algunos comentarios, pero me gusta siempre preguntar esta pregunta. ¿Qué les dirías a todas esas personas que, como mencionamos, se bloquean y no se animan a dar ese primer paso para emprender?
No, bueno, la verdad es que voy a decir una cosa que es un lugar común, pero es real. La verdad es que cuando te lanzas al vacío, al incierto, a lo nuevo, a lo que no, siempre va a haber recompensas. Siempre. Acabo de terminar un cuadro que se llama La buena fortuna de los locos. Así se llama. Y hablo un poquito de eso, que cuando una persona actúa un poquito de manera contraintuitiva, no de manera lógica, y es llamada como loca. Que es llamada como loca y dice, quiero hacer esto, pero no me atrevo, pero tal. Siempre termina habiendo una fortuna, ¿no? O sea, en aprendizaje, en experiencia, en la gente que conoces, en la manera, pero la verdad es que siempre termina habiendo ganancia. Claro. O sea, siempre el que tú seas atrevido en la vida siempre te va a traer consecuencias positivas para tu vida. Siempre. Pero obviamente tienes que ser una persona, fíjate, siempre tienes que ser una persona que se avienta a vivir experiencias, a tener una vida diferente, a esto, al otro. Pero, falta la otra parte, que no nomás el aventado lo güey. Ser una persona que se analiza todo el tiempo. Que dice bien, que dice mal, porque eso hace toda la diferencia, ¿eh? Toda la diferencia en cuanto a la próxima vez, pues ya no lo va a hacer igual. O sea, tiene que haber una conciencia de qué fue lo que hiciste, ¿no? Y entonces a partir de ahí, la siguiente vez vas a construir de manera diferente. O sea, tienes que hacer y experimentar y otro, pero con conciencia, con inteligencia, con análisis. Y al final de cuentas, siempre vas a estar construyendo de manera diferente. Qué gran mensaje. Muchísimas gracias, Román. No, hombre, fue un honor, un gusto y un aprendizaje. Gracias a ti. Gracias por escucharnos y recuerden suscribirse a nuestro canal y seguir a Román en sus redes sociales. Aquí se las vamos a poner. Y pues me despido. Recuerden que ese primer paso siempre te va a estar esperando. Gracias. Wow.